Elevamos nuestras voces sabiendo, Señor, que solamente tú eres digno. Eres exaltado en los cielos, eres exaltado en la tierra, eres exaltado en nuestros corazones, porque solo tú eres digno. Ayúdanos, Dios, siempre a tener esa postura de adoración y de rendición y de sumisión ante tu gloria, ante tu presencia, anhelando, Señor, siempre más de tu presencia en medio de nosotros. Sabemos que tú has prometido, Señor, que donde 2 o 3 reunidos, allí tú estás. Por eso, Padre, no queremos asumir solamente que tu presencia está aquí en este lugar. Anhelamos que tu presencia sea derramada en abundancia en este lugar, Señor. Queremos, necesitamos, anhelamos más de ti. Espíritu Santo, te ruego, Señor, que vengas en medio de nosotros y transformes, cambies nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra perspectiva acerca de la eternidad a la luz de lo que hoy estaremos viendo en la palabra. Ayúdanos, Dios, a estar expectantes, anhelando ese momento precioso donde podamos estar por la eternidad alabándote, adorándote, reconociéndote como el único digno. Padre, sé glorificado en este momento a través de nuestras alabanzas, a través del tiempo en tu palabra, a través de las oraciones, la lectura de tu palabra, porque solamente a ti venimos a entregar todo lo que somos, todo lo que tenemos, que eres el único digno de alabar. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Qué gusto poder tenerles a todos juntos esta mañana. Es un gozo poder estar reunidos para adorar al Señor, reconocer sus bondades en nuestra vida, reconocer cómo ese Dios de gloria. Creo que cada vez que canto esta canción es una canción viejita pero poderosa, una canción que nos recuerda quién es Jesús, quién es Dios para nosotros y cómo Él merece toda nuestra adoración. A veces podemos llegar a acostumbrarnos en esta dinámica de la iglesia cristiana, en esta dinámica de la religiosidad o de asistir a una iglesia. Y yo me pongo a veces a pensar cómo el pueblo de Israel invocaba la presencia del Señor. Ellos anhelaban la presencia del Señor. Ellos anhelaban que Dios se manifestara en toda su gloria en el templo y ellos poder ver la presencia de Dios con ellos realmente animaba sus corazones, animaba sus almas, sabiendo que Dios estaba con ellos. Él peleaba sus batallas, Dios los sostenía, Dios proveía para ellos, Dios preservaba sus almas. Y esta mañana, al abrir la palabra de Dios, me gustaría que podamos generar a través de lo que vamos a estar leyendo una expectativa acerca de lo que va a ser estar de nuevo con Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes les gustan las series de televisión. Debo confesar que yo soy una persona que cuando hay una serie, si hay 6 o 7 temporadas hacia adelante, agárrate. Con mi esposa hay veces que nos tenemos que controlar porque de repente vemos un episodio y vamos a ver otro. Y si vemos otro, ya son como las 2, 3 de la mañana y no, ya, vámonos a dormir. Pero hay una cierta intriga con las series de televisión, porque las series están planeadas para que no conozcas el principio y el final de toda la trama de la historia en 45 minutos mientras miras la serie.
Hay veces que las series están planeadas para durar 1, 2, 3, 4, 5 temporadas y termina la temporada de 10, 12 semanas y te dicen la siguiente temporada dentro de un año y tú estás así esperando a que llegue la siguiente temporada. ¿Te ha pasado? Bueno, no soy el único loco. Ahora, ¿qué pasa cuando llega el final, no de la temporada, sino el final de la serie? No sé si a ti te pasa, pero a mí me agarra una angustia. Porque digo, y cuando se acabe la serie, ¿qué va a pasar? Cuando se acabe la serie, o sea, ya no va a haber más serie. ¿Qué va a suceder con Walter White? ¿No? O sea, y me agarró una angustia con ciertas series que de repente dices, y lo va a lograr, y va a pasar, y va a llegar. Pero cuando de repente tú, si hay varias temporadas, si estás en la temporada 2 y ves el tráiler de la tercera o cuarta temporada, dices, ok, no lo matan, ¿no? Sigue vivo todavía en la tercera, en la cuarta, en la quinta temporada. Y quiero hacer referencia a esto porque algo que Jesús va a hacer en este capítulo del Evangelio, Él nos va a dar un tráiler acerca de lo que está por venir. Y Él va proféticamente a anunciar lo que sería el fin de los tiempos. Hoy vamos a ver un pasaje largo y un pasaje pesado, sombrío, porque Jesús va a anticipar cómo se verá el fin de los tiempos. Y eso es algo que últimamente ha habido mucha conversación acerca de este tema. Si de repente has estado siguiendo las noticias y entonces de repente algunos dicen, mira los huracanes, no paran los huracanes, y los ciclones y los tifones y los terremotos, y en España las inundaciones y la guerra en Israel, el mundo se va a acabar. ¿Conoces a alguien que de repente nada más está así esperando a ver cuál es la próxima catástrofe para decir, ves, te lo dije, el mundo está por acabarse? Pero algo increíble acerca de nuestra fe en el Evangelio y nuestra fe en Jesucristo es que tal vez no sabemos todos los detalles y todos los tiempos, la cronología de si es hoy, si es mañana, pero sí sabemos algo y tenemos nuestra esperanza segura en algo, en que Cristo viene pronto. Amén. Y que cuando Cristo venga, si tú y yo hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, podemos saber, nosotros sabemos cómo acaba la serie. Nosotros no tenemos esa angustia de pensar, bueno, ¿y qué va a pasar después? No, déjame decirte algo. Cuando acabe la serie, cuando Jesucristo vuelva y cuando tú y yo seamos llamados a su presencia, vamos a estar por la eternidad con Él. Esa es nuestra seguridad. Pero entre que lo que sabemos hoy y lo que sabemos que va a suceder el día de mañana cuando estemos con Jesús, va a haber una serie de eventos que van a ser un poco terroríficos. Y hoy vamos a ver un poco acerca de eso. Entonces te invito por favor a que abras tu Biblia en Lucas. Vamos a seguir estudiando Lucas por un par de semanas más. Yo sé que todos están esperando ya un descanso del Evangelio de Lucas. Pero vamos a estudiar todavía Lucas un par de semanas más. Y después de eso vamos a hacer un break para tener una serie de Adviento, preparándonos para celebrar la Navidad, el nacimiento de Cristo Jesús. Y después de nuestra serie de Adviento vamos a estudiar una carta del Nuevo Testamento, una epístola del Nuevo Testamento, y vamos a volver a Lucas para las fechas de Semana Santa, porque lo que sigue después de estos pasajes que vamos a leer es el momento previo al sacrificio de Cristo Jesús. Pero vamos a ver en este pasaje a Jesús prácticamente proféticamente anunciando aquellas cosas que iban a suceder en el fin de los tiempos. Entonces estamos en Lucas capítulo 21 y vamos a estar leyendo a partir del versículo 5 hasta el versículo 38, hasta el final del capítulo. Voy a dar lectura a todo el pasaje y después vamos a ir entendiendo por partes de qué es lo que está hablando Jesús en esta porción de la escritura. Dice así: mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: en cuanto a estas cosas que ustedes están mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ellos le preguntaron: Maestro,
¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Y Jesús respondió: cuídense de no ser engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, no lo sigan. Y cuando oigan de guerras y disturbios, no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, a ustedes les echarán mano y los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les dará oportunidad de testificar. Por tanto, propónganse en sus corazones no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Pero serán entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia ganarán sus almas. Pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su redención. Jesús les dijo también una parábola: miren la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan las hojas, al verlo ustedes mismos saben que el verano ya está cerca. Asimismo ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de toda la tierra. Pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Durante el día Jesús enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos, y todo el pueblo iba temprano al templo a escuchar a Jesús. Entonces encontramos esta enseñanza de Jesús, y en esta enseñanza de Jesús quiero que entendamos algo antes de entrar a entender y discernir este texto. Jesús está hablando proféticamente acerca de lo que iba a suceder, y algo acerca de la visión de los profetas que necesitamos entender es que los profetas, a veces, cuando recibían una visión de parte de Dios, ellos profetizaban en algo que se llama una visión telescópica. Y lo que estaba sucediendo aquí con Jesús, como muchas veces los profetas, Jesús estaba viendo ciertos eventos que estaban por suceder, pero hay dos eventos específicos que podemos ver descritos en este pasaje. Pero Jesús los va a describir, estos dos eventos. Uno es la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, y el segundo evento es la venida de Jesús como el rey para consumar el reino de Dios en la tierra. Son dos eventos. Capítulo 21, versículos 5
al 24 está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Pero a partir del versículo 25, Jesús está hablando acerca de aquellas cosas que sucederían en la venida del Hijo del Hombre, o sea, la segunda venida de Cristo, cuando Cristo vuelva para la consumación de su reino. Y es importante que entendamos esta división. ¿Por qué? Porque si no, de repente algunos podrían llegar a pensar que todo esto sucedió en la destrucción del templo y por lo tanto Jesús ya vino. Pero también lo otro que nos puede llegar a confundir si nosotros no entendemos estos dos eventos es que la primer serie de cosas que sucedieron tiene que ver con la destrucción del templo, pero son una sombra de aquellas cosas que han de venir en la segunda venida de Cristo. Y entonces hay veces que ciertos intérpretes de la escatología de los eventos futuros hablan de todos estos eventos como una sola serie de eventos acerca de la segunda venida de Cristo. Y el problema de verlo de esa manera es que de repente podemos llegar a mezclar cada una de estas cosas sin entender que cada una tiene su cumplimiento histórico cuando fue destruido el templo en Jerusalén y fue destruido Jerusalén, y un cumplimiento profético cuando venga Jesús en su segunda venida. Entonces, entendiendo esa diferencia, tenemos que entender entonces que la destrucción de Jerusalén es como un pequeño apocalipsis. Es una pequeña descripción de lo que está por venir en la segunda venida de Cristo. Pero también al ver este texto, algo que es importante es: debemos estar satisfechos acerca de nuestra certeza acerca del futuro, aunque no entendamos todos los detalles y todos los momentos en los cuales van a suceder cada una de estas cosas. Si algo podemos estar seguros, como recién decíamos al comienzo de este sermón, es: Cristo vuelve, y Cristo vuelve pronto. Amén. Y Cristo vuelve por todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. ¿Cuándo vuelve? ¿En qué momento? Si es, algunos tienen una convicción que es antes de la tribulación, durante la tribulación, después de la tribulación. Algunos tienen una posición premilenial, otros tienen una posición amilenial. No vamos a discutir acerca de posiciones teológicas. Pero lo que sí quiero es que nos demos cuenta acerca de que cada una de esta serie de eventos tuvo su cumplimiento y otras tendrá su cumplimiento. Y hay una realidad: como seres humanos constantemente tenemos un anhelo de querer conocer las cosas que van a suceder en el futuro. Evidencia de eso son las galletitas de la suerte cada vez que vas a un restaurante chino. Y de repente es como que abres tu galletita de la suerte, lees y dices: sí, me suena como que es algo que puede llegarme a suceder. O los horóscopos al final de las revistas de TV y novelas y todas esas revistas, no se hagan como que no las leen. O aún cuando la gente va y busca con un adivino, alguien que le lea las cartas, que le lea la mano, que le lea el tarot. El ser humano constantemente está queriendo conocer los eventos del futuro y cómo le va a ir en el futuro. Ahora tú y yo podemos tener una seguridad acerca de nuestro futuro, y lo que Jesús está queriendo aquí que sus discípulos entiendan era: no se angustien, yo les voy a decir lo que va a suceder. Y ante la realidad de lo que está por suceder, ustedes tienen que permanecer firmes en su fe y en su convicción acerca de que su rey vuelve, acerca de que Cristo está pronto a su venida. Y tal vez para nosotros entender estas verdades acerca de la destrucción del templo puede llegar a ser como una verdad un poco extraña o una verdad un poco lejana a nuestra realidad. Porque si de repente nosotros nos dijeran: ¿saben qué? Este edificio donde nosotros nos reunimos a adorar todas las semanas, la próxima semana ya no va a estar porque va a ser destruido, pues de menos nosotros vamos y buscamos otro lugar donde nos reunimos. Pero para los judíos el templo significaba e implicaba el epicentro de adoración. Era el lugar donde la presencia de Dios manifiesta era conocida y expresada y experimentada. Para los judíos la destrucción del templo significaba el fin del mundo.
Por eso la expectativa cuando Jesús empieza a hablar acerca de la destrucción de este templo. Y este templo del cual Jesús está hablando es el segundo templo. No es el templo que había construido Salomón, sino que es el templo que había sido reconstruido después del exilio que el pueblo de Israel había tenido en Persia. El pueblo de Israel regresa y, financiado por el gobierno de Darío, los persas construyen este segundo templo. Y este segundo templo era impresionante, era 2 veces más grande que el templo de Salomón. Algunas de las piedras con las cuales habían construido este templo tenían aproximadamente 12 a 15 metros de largo. Imagínate lo que era este templo hecho de mármol con toda su pompa y gloria. Dice que los discípulos estaban contemplando la belleza del templo cuando de repente Jesús les dice: no va a quedar piedra sobre piedra, todo esto será destruido. Entonces, para los discípulos escuchar eso, entonces es como que wow. Jesús estaba enseñándonos cosas prácticas de la vida y ahorita nos está hablando acerca de el fin del mundo. Los eventos que van a llevar a la destrucción del templo, los eventos que van a llevar al fin del mundo. Entonces, lo primero que Jesús les hace entender en este pasaje, a partir del versículo 5, es acerca de la destrucción de Jerusalén, una advertencia acerca de no ser engañados. Y mira lo que dice este pasaje a partir del versículo 6. Les dijo: en cuanto a estas cosas que ustedes están mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ellos le preguntaron: maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Y Jesús les respondió: cuídense de no ser engañados. La primera advertencia que Jesús les da, hablando acerca de los eventos que habrían de venir, específicamente acerca de la destrucción de Jerusalén, fue: cuidado de no ser engañados. Y aquí podemos ver 2 cosas que podrían llegar a ser engañosas para los discípulos. Lo primero lo vemos en el versículo 8. Dice: no sean engañados por falsos maestros. Fíjate, dice, Jesús le respondió: cuídense, no sean engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Y Jesús les dice: no lo sigan. Y creo que hay una razón por la cual Jesús está haciéndoles ver que iban a venir muchos falsos maestros, falsos mesías antes de la destrucción del templo. Porque siempre van a haber falsos maestros, siempre van a haber falsos mesías, una versión de Jesús que no es la versión verdadera acerca de Jesús, que van a querer aprovecharse a través de las cosas que han de venir y de las cosas que se han dicho acerca de la segunda venida de Jesús. Y Jesús les dice: cuidado, no sean engañados. Y después les va a describir aquellas cosas para las cuales tenían que prestar atención. Pero lo primero es una advertencia. Pero también no solamente les dice: cuidado de no ser engañados por falsos maestros, sino que en el versículo 9 les dice: no se aterroricen. Les dice: y cuando oigan de guerras y disturbios, no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Y me encanta porque Jesús conocía el corazón de sus discípulos. Y Jesús conoce tu corazón y mi corazón. Ante la incertidumbre de la vida y de las cosas que están por venir, Jesús siempre va a querer cuidar nuestros corazones para que nuestros corazones no se angustien acerca de aquellas cosas que están por delante de nosotros. Por eso Jesús les dijo: cuidado a quienes escuchan acerca de las enseñanzas de los eventos futuros, acerca de la segunda venida de Cristo. Y segundo, cuando escuchen acerca de guerras y escuchen acerca de cosas que están por venir, no entren en pánico. Que sus corazones no se afanen por aquellas cosas que están por venir. Y no sé si a ti te pasa, pero a veces mi corazón sí se afana. A veces mi corazón sí se angustia. Y de repente me convierto en meteorólogo para ver en qué momento va a pegar el siguiente huracán en el sur de la Florida. Y estoy pensando: ¿será que esto es una serie de eventos que se están viniendo y acumulando para que entonces venga la venida del Señor? Y Jesús acá está diciendo: no se aterroricen, que no panda el cúnico. Guarden su corazón, porque si algo podemos estar seguros es la certeza de que lo que Jesús dijo que se cumpliría, se cumplirá.
porque tuvo un primer cumplimiento en la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, si Jesús anticipó todo lo que sucedería y se cumplió todo lo que Él había anunciado, ¿cómo nosotros no vamos a poner nuestra esperanza en aquello que Él ha dicho que está por suceder? Entonces Jesús quería guardar sus corazones y Jesús quería advertirle a ellos acerca de cuál es la realidad de nuestros corazones. Podemos llegar a ser desviados o podemos llegar a angustiarnos y aterrorizarnos acerca de las cosas que están por venir. No sé si tú sigues algunos de los predicadores o algunas de esas personas que hablan mucho acerca de los eventos futuros. Hay uno en especial que es increíble. Él ya anticipó la venida de Cristo como 3 veces. No voy a decir cómo es su nombre, pero su nombre y su apellido empieza con A. Si sabes de quién hablo, ya sabes de quién es. Y este predicador varias veces ya anunció, no, Cristo viene en septiembre del 2021. Y no vino Cristo en septiembre del 2021. Entonces dice, no, es que conté mal las semanas de Daniel y las multipliqué por los días y por y entonces están tratando de anticipar como leyendo las hojas del té y tratando de adivinar cuándo va a venir Jesús. Y aquí Jesús dice, hey, tranquilos. No sigan falsas enseñanzas. No se angustien y no se aterroricen acerca de las cosas que están por venir, porque Jesús quería que ante el posible engaño ellos aprendan a discernir y en medio del caos no perdieran la cabeza. Porque una de las cosas que Jesús va a hacer en la descripción de los eventos futuros, Él les va a mostrar cómo las cosas van a ir de mal en peor. Y para que las cosas mejoren, primero tienen que irse, pero a la basura. Para que Cristo venga, tienen que haber ciertas cosas que sucedan que creen un caos en la tierra, para que entonces la tierra entera anhele y clame por la venida de Cristo. Entonces Jesús estaba haciéndoles ver cómo todas estas cosas tenían que venir. Y por tanto, una persona que tiene una fe manifiesta en Cristo Jesús no entrará en pánico, sino que mantendrá la calma. Y quiero darte una idea central de todo este pasaje. La realidad acerca de un futuro con Cristo debe traer esperanza al creyente. Si tú y yo ponemos nuestra esperanza y nuestra certeza en que Cristo vuelve y que vamos a estar por la eternidad con Cristo, eso tiene que traer paz a nuestras almas, no ansiedad, paz a nuestras almas. Y por lo tanto tiene que impactar la forma en la cual nosotros vivimos nuestras vidas hoy. Así que vamos a entrar a las señales. Vamos a entrar al pasaje y vamos a ver las señales acerca de la destrucción de Jerusalén. Entonces no sean engañados por falsos maestros, no los sigan, pero también no se aterroricen por los eventos que están por venir. Y entonces Jesús, a partir del versículo 10 al versículo 19, les va a hablar acerca de la realidad de la oposición que vendrá ante la realidad de la venida de Jesucristo y cómo soportarla. Fíjate lo que dice, versículo 10. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, a ustedes les echarán mano y los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y entonces Jesús empieza a describir primero cómo hay naciones que van a hacer guerra unos con otros, pero no solamente guerras unos con otros, sino guerras contra Israel. Guerras contra el pueblo de Dios, guerras contra los judíos. Y si te sorprende cuántos judíos, por ejemplo, murieron durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, quiero darte unos datos como para que sepas la persecución que el pueblo de Israel experimentó antes de la destrucción del primer templo. Antes de la destrucción del segundo templo, 20,000 judíos fueron matados en Cesarea, 13,000 en Escatópolis, 50,000 en Alejandría, 10,000 en Damasco. Hechos capítulo 11 nos habla de una hambruna que hubo en todo el mundo conocido, pero también hubieron 3 hambrunas durante el reinado de Claudio. Hubieron una cantidad de terremotos que marcaron la historia por completo. Uno de esos terremotos fue cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y las puertas de la cárcel se abrieron. Y la historia nos muestra de una serie de eventos que sucedieron después de la venida de Cristo y la destrucción de este segundo templo, que son eventos que para cualquiera tal vez hubiesen pensado: Cristo vuelve, Cristo viene pronto, la destrucción es inminente, Cristo, Maranata, ven pronto.
Pero esta destrucción tenía que venir para el cumplimiento de la primera parte de la visión profética que Jesús estaba contemplando. Y no solamente iban a haber eventos catastróficos, cataclísmicos en la tierra, sino que también habría una persecución de la cual nos habla en el versículo 12. En Hechos capítulo 4 y capítulo 5 vemos cómo los discípulos comienzan a ser perseguidos. Después en Hechos capítulo 7 Esteban es apedreado y muere como el primer mártir. En Hechos capítulo 12 Santiago el mayor, Santiago el grande, es decapitado. Y más adelante en los Hechos vemos cómo los discípulos eran perseguidos, Pablo es llevado ante las autoridades y la persecución se desencadena para tratar de detener el plan de Dios de extender la propagación del evangelio. Todos estos eventos que Jesús estaba anunciando son eventos que ya se cumplieron históricamente antes de la destrucción del templo. Pero como si fuera poco, los creyentes iban a ser perseguidos. Fíjate lo que nos dice el versículo 13. Había un propósito, Dios tenía un propósito detrás de la persecución. Esto tanto, dice, esto, versículo 13, les dará oportunidad de ¿qué? De testificar. Y quiero que veas algo bien importante. Los momentos de aflicción y los momentos de persecución, a veces nosotros podemos llegar a pensar que tienen solamente un propósito maligno de detener el evangelio, pero también tienen un propósito divino para que el evangelio pueda brillar mucho más a través de nosotros. Porque si nosotros predicamos en medio de la persecución, estamos anunciando que nuestra esperanza no está puesta en la comodidad de nuestra vida sobre esta tierra, sino que nuestra esperanza está puesta en la convicción de que un día vamos a estar para siempre con Jesús. Porque si Jesús murió y resucitó de los muertos, Él también nos resucitará a nosotros en su venida. Por lo tanto, la persecución y la oposición son el mejor momento para predicar el evangelio. Y eso vemos que sucedió con los discípulos en el tiempo de los Hechos, en el libro de los Hechos. Paréntesis, Jesús muere en el año 33 después de Cristo. El libro de Hechos termina de escribirse en el año 60 después de Cristo aproximadamente, y la destrucción de Jerusalén se dio en el año 70 después de Cristo. ¿Te das cuenta la cantidad de años que sucedieron entre que Jesús anunció proféticamente la destrucción del templo y la destrucción del templo? Años en los cuales los discípulos tuvieron que experimentar oposición, pero al mismo tiempo ellos pudieron ver la propagación del evangelio. Y en medio de esa oposición, Jesús les hace ver cómo la persecución será una oportunidad de predicar el evangelio. Y no siempre tenemos que esperar el momento oportuno para anunciar las buenas nuevas. Y eso creo que tiene que ser una lección para nosotros. Hay veces que nosotros estamos esperando un momento como el cual Felipe tuvo con el etíope. Cuando de repente dice la Biblia que Felipe se encontró con el etíope que iba en su carreta y él iba leyendo Isaías capítulo 51 y entonces dijo, le voy a explicar acerca de lo que está diciendo la Biblia. No siempre vamos a tener oportunidades donde vamos a encontrarnos con personas que están buscando a Dios. Pero hay veces cuando estamos en situaciones donde las personas están en total oposición de Dios, que necesitamos anunciar las verdades del evangelio, aun cuando eso traiga oposición, persecución, y cuando las personas se nos den vuelta y nos critiquen y nos juzguen y nos acusen a causa de la predicación del evangelio. Eso fue lo que Jesús hizo para la extensión del reino de Dios. Pero mira versículos 16 al 17, la intensidad de la oposición. Versículo 16 dice, pero serán entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes y serán odiados por todos por causa de mi nombre. La intensidad de la oposición que nos muestra aquí este pasaje no solamente nos muestra que van a recibir oposición por aquellas personas que tal vez son ajenas a nosotros, sino aún personas cercanas al pueblo de Israel, cercanos a los creyentes, iban a oponerse a la predicación del evangelio y los iban a entregar para ser matados. Y aunque ellos traían un mensaje del amor de Dios, siempre experimentaron oposición. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender también acerca de cuando nosotros anunciamos las buenas nuevas de Cristo, no siempre van a ser bien recibidas. Pero nosotros podemos tener la confianza. Versículo 18. Sin embargo, dice, ni un cabello de su cabeza perecerá, le dice Jesús a sus discípulos.
Y Jesús no estaba diciéndoles que no les iba a suceder nada físicamente, porque Santiago en Hechos capítulo 12 fue decapitado a causa de la predicación del Evangelio. Esteban en Hechos capítulo 7 fue apedreado a causa de la predicación del Evangelio. Jesús no estaba anunciando un mensaje de prosperidad terrenal, Jesús estaba anunciando un mensaje de prosperidad eterna. Y Jesús le estaba haciendo ver a sus discípulos de que aunque sus enemigos y aunque la gente que se oponía al Evangelio intentara detener la predicación del Evangelio y les quitara la vida, ellos podían estar seguros de que sus almas iban a ser preservadas por la eternidad. Versículo 19: y con su perseverancia ganarán sus almas. Con su perseverancia ganarán sus almas. Y ese era el mensaje que Jesús le estaba dando a los discípulos, esperando el momento de oposición y destrucción que ellos iban a estar experimentando. Porque después, a partir del versículo 20, nos habla acerca de cómo la ira de Dios iba a ser derramada sobre el pueblo de Israel, porque esta persecución que vendría a causa de la incredulidad del pueblo de Dios, a causa de la incredulidad del pueblo de Israel, y vendría destrucción sobre el templo, destrucción sobre Jerusalén. Pero les dice: pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. El juicio de Dios tenía que venir sobre Israel, el juicio de Dios vendría sobre Jerusalén, el templo sería destruido para que todas las cosas que habían sido profetizadas se cumplan. Versículo 23: ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles. En el año 66 después de Cristo, el emperador Tito rodea Jerusalén y destruye por completo Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Los romanos aún tienen una construcción en Roma celebrando ese momento en el cual Jerusalén fue destruido. Y los gentiles, dice versículo 24: Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y esto nos tiene que hacer ver la realidad de los tiempos de Dios. Si bien Dios anuncia que vendría un tiempo de persecución, de oposición, de destrucción, de ira y de juicio, el tiempo de la destrucción y del juicio iba a tener un fin. El tiempo y de sufrimiento y de oposición y de persecución llegaría a un momento de fin. Y entonces, a partir del versículo 25, Jesús comienza a anunciar su venida, su segunda venida, y lo precioso que sería su segunda venida. Aunque para algunos la segunda venida de Jesús es una señal de destrucción y juicio, para nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús es una señal de redención y esperanza. Porque para aquellos que no creen en Jesús y para aquellos que rechazan el Evangelio, así como el pueblo de Israel tuvo que experimentar la ira de Dios y la destrucción del templo, hay algunos que a causa de su incredulidad, cuando Jesús vuelva como Rey de Reyes y Señor de Señores, van a experimentar el juicio de Dios a causa de su incredulidad. Pero para nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, versículo 25 dice: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones. Fíjate, antes la angustia era para el pueblo de Israel, ahora la angustia será para todas las naciones. Perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su redención. Y quiero que veas la belleza de algunos de los detalles de este pasaje. Porque en el anunciamiento de la destrucción del templo a causa de la incredulidad del pueblo de Israel, Jesús les dice: huyan a los montes.
huyan a los montes. Y tal vez esa huida a los montes, esa huida de Jerusalén era con la cabeza agachada, sabiendo que vendría destrucción, sabiendo que no había forma de derrotar a los romanos, sabiendo que el fin se acercaba. Pero cuando Cristo vuelva en toda su gloria, no dice huyan con la cabeza agachada, sino que dice levanten su cabeza, levanten y alcen la cabeza, porque se acerca su redención. Porque ante la venida y la destrucción por parte de los romanos para el pueblo de Israel, en la destrucción de Jerusalén, no había esperanza alguna de que Dios iba a intervenir para salvación. Pero ante la angustia que se va a levantar antes de la venida de nuestro Señor, nosotros podemos tener esperanza de que para nosotros la segunda venida de Cristo es una señal de redención, de liberación y de salvación. Porque ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto. Pero Jesús dice que viene en una nube, dice, con poder y gran gloria. La nube en la Biblia nos simboliza en varias ocasiones la presencia de Dios, pero también la gloria de Dios. La Biblia nos dice de que cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto, había una nube que los protegía durante el día, pero también esta nube se convertía en una llama de fuego durante la noche que los protegía durante la noche. También cuando el templo, el tabernáculo fue construido, descendía la presencia de Dios y la nube representaba la gloria de Dios, la presencia manifiesta de Dios. Y cuando Jesús vuelva, Él volverá de una manera manifiesta en todo poder y en toda gloria, y todo mundo lo verá. En su primera venida Jesús vino y todo mundo lo buscaba, ¿se acuerdan? Los pastores lo buscaban, los magos de Oriente lo buscaban, mismo Herodes lo buscaba y no lo podían encontrar. Pero en su segunda venida Jesús regresará con todo su poder y gloria, y será tan evidente la segunda venida de Cristo que será manifiesto su poder y gloria, y todo mundo lo verá. Y entonces Jesús les explica a través de una parábola cómo prepararse para los tiempos. Y les dice, también les dice una parábola: miren la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan las hojas al verlo, ustedes mismos saben que el verano ya está cerca. Asimismo, ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Cuando vean que los árboles, dice, sacan sus hojas, ustedes están viendo y anhelando el momento. No sé si nosotros aquí en Miami, gracias a Dios, experimentamos un verano constante. Aunque hay algunas semanas que para algunos son invierno, pero no se comparan para nada al invierno. Si alguna vez has pasado un invierno frío, tal vez al norte de los Estados Unidos, sabes lo que es un invierno frío. Y algo que generalmente anhela la gente que ha vivido en el norte de los Estados Unidos es el momento cuando de repente los árboles, la nieve se derrite, sale el sol y los árboles comienzan a sacar hojas, y saben, viene la primavera, viene el verano, viene el momento en el cual vamos a poder salir a la calle y volver a disfrutar. Y entonces aquí Jesús está diciendo: cuando ustedes vean todas estas señales, para ustedes no es señal de destrucción, para ustedes es señal de esperanza. Cuando ustedes vean todas estas cosas que están sucediendo, versículo 32, en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ustedes pueden estar tranquilos de que todo lo que Jesús ha prometido acerca de su segunda venida se cumplirá, y se cumplirá al pie de la letra. Por lo tanto, versículo 34, viene la parte práctica para cada uno de nosotros. La aplicación que nosotros podemos tomar acerca de estas verdades, estas realidades inminentes acerca de la segunda venida de Cristo. Versículo 34 dice: estén alerta, estén alerta. No sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Y lo que está diciendo aquí al final de este pasaje es: tengan cuidado, tengan cuidado de sí mismos. No permitan que ante la realidad de la venida de Cristo y que Cristo aún no viene, ustedes estén distraídos y ustedes no estén ocupándose en aquellas cosas que tendrían que estarse ocupando. No estén, dice, distraídos, no se estén embriagando y no estén, dice, preocupados. Creo que son tres cosas que nos pueden llegar a estar distraídos de la segunda venida de Cristo.
Porque si nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, tenemos que estar ansiosos, anhelando la venida de Cristo, para que todas las cosas sean reconciliadas con Cristo y todas las cosas sean hechas nuevas en Él. Pero Jesús dice, tengan cuidado, estén alertas. Pero no solamente les dice, tengan cuidado y estén alertas, sino que fíjate lo que les dice después en la segunda parte del versículo 34. Les dice, y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de toda la tierra. Dice, pero velen en todo tiempo. Velen. Estén alerta de sí mismos, pero también estén alertas de los ataques que pueden llegar a venir para tratar de desviarnos a la medida que nosotros esperamos. La Biblia utiliza esta misma expresión acerca de velar, hablando acerca de velar y orar para no entrar en tentación. Velar y orar porque nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo va a tratar de desviarnos, distraernos ante la espera de la segunda venida de Cristo. Tengan cuidado de sí mismos, estén alerta de los ataques externos que puedan llevar a venir ante la venida de Cristo. Pero fíjate lo último que les dice: velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si queremos perseverar y estar firmes ante la realidad de la venida del hombre, ante la realidad de la venida de nuestro Salvador, ante la realidad de la segunda venida de Cristo, debemos entender que tal vez van a haber cosas que necesitamos vivir sobre esta tierra. Necesitamos entender que va a haber oposición, va a haber persecución. Las personas más cercanas, añadidas a nosotros, tal vez nos van a traicionar y se van a poner en nuestra contra. Y las cosas tienen que ir de mal en peor, pero podemos nosotros estar seguros de que Cristo vuelve, y eso para nosotros es señal de esperanza. Pero necesitamos en oración recordarnos a nosotros mismos, recordarnos y fortalecernos en el Señor para poder permanecer firmes. Y Jesús termina en el versículo 37 y en el versículo 38 poniéndose a sí mismo como ejemplo ante la realidad de lo que estaba por suceder con él. Mira lo que dice: durante el día Jesús enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos, y todo el pueblo iba temprano al templo a escuchar a Jesús. Jesús sabía lo que estaba por suceder. Jesús sabía que él iba a ser crucificado y él iba a tener que experimentar el dolor del pecado siendo puesto, imputado sobre él. Pero ante esa realidad, Jesús no bajó la guardia. Jesús dice que se apartaba para orar y se apartaba para estar en la presencia de su Padre, para ser fortalecido y entonces hacer lo que él debía de hacer ante la voluntad del Padre, que era morir en la cruz para poder ofrecernos salvación a cada uno de nosotros. Para que en lugar de que nosotros tengamos que correr a los montes como el pueblo de Israel ante la realidad de la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén, tú y yo podamos correr a Jesús, nuestro lugar seguro, nuestro escondedero. Jesús, el único que nos puede dar la seguridad y la esperanza del perdón de nuestros pecados, el único que nos puede dar la seguridad y la esperanza de que por su sangre derramada en la cruz nuestros pecados pueden ser limpiados y podemos entonces tener esperanza de vida eterna. Y entonces esperar la venida del Señor, no con terror, sino con paz. No con angustia por la destrucción que vendrá, sino con gozo, porque sabemos que para siempre estaremos con Él, adorándole por la eternidad. Por lo tanto, estemos alertas. No perdamos el tiempo. No permitamos que los afanes de este mundo nos absorban y nos alejen de estar atentos y alertas de las señales que nosotros podemos ver y anhelando el momento precioso, glorioso, en que Cristo sea manifestado con todo poder y gloria en su segunda venida, para entonces disfrutar para siempre con Él. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y con tus ojos cerrados quiero que te hagas esta pregunta: ¿Estoy listo para recibir a mi Salvador? ¿Estoy anhelando la venida de Jesús? ¿Estoy atento
a las señales, no con un morbo y con una preocupación, sino con una esperanza y un gozo al saber que Cristo vuelve pronto. Y Él volverá con su poder, con toda su gloria, para establecer y consumar su reino sobre esta tierra, pero no sobre esta tierra caída, sino sobre cielos nuevos y tierra nueva. Dios, ante cada una de las verdades de este pasaje, te ruego que nos ayudes a poder mirar cada una de las señales como un anunciamiento más de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pero si hay alguien en este lugar que aún no tiene esta esperanza, que hoy sea el momento para poder poner su fe en ti, poner su fe en Cristo y experimentar en Cristo la esperanza del perdón de sus pecados, la esperanza de vida eterna. Dios, quita de nosotros el temor y la angustia que puede llegar a formarse a causa de que nuestras mentes y nuestros corazones se han afanado por cosas vanas y pasajeras. Ayúdanos, Dios, a estar alertas y atentos a las cosas que nos pueden llegar a hacer perder el gozo de esperar la venida de Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios, a perseverar en oración, sabiendo que tal vez algunos tendremos que padecer a causa de Cristo persecución y oposición. Pero podemos estar seguros que así como resucitaste a Cristo de los muertos, tú nos resucitarás un día en su venida. Ayúdanos, Dios, a recordar cada una de estas verdades, confiar en ti a la luz de cada una de estas verdades. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.